tú eres un mediocre por no ser tu propio jefe y no sé qué. O sea, paremos con esta narrativa. Ok, como probablemente vieron en el título, el día de hoy les voy a estar aquí contando uno de mis mayores miedos y les voy a estar dando la razón de por qué, que fue algo que descubrí hace poco. A la misma vez estaremos hablando sobre las personas ordinarias, como esas personas que no son ni las mejores ni las peores en su trabajo, en su escuela o en otras áreas de su vida, de esas personas que casi no se habla y que parecieran estar como invisibilizadas básicamente. Y también estaremos hablando sobre cómo el mundo reconoce únicamente aquellos logros súper grandes y cómo el mundo solo reconoce a personas extraordinarias y cómo también nos enseñan desde pequeño que tenemos que estar como en esta lucha constante por ser extraordinarios, por hacer algo súper grande en el mundo, pero no nos dan las herramientas de cómo hacerlo. Y también escribiendo este guión me llegó una frase que les quiero compartir, o sea, como que yo estaba pensando y se me vino esta frase de repente de que los grandes logros de personas extraordinarias están conformados o están hechos de pequeños logros de personas ordinarias o lo que se considera como ordinario, que es lo común. Y más adelante te explicaré por qué yo tengo como este pensamiento. Empecemos con esta charla. Bueno, miren, si ustedes vinieron aquí por el chisme, porque quieren saber cuál es mi miedo, o sea, que yo le tengo miedo, y es a crecer y como no ser lo suficientemente inteligente. O sea, sí, a esto yo le tengo miedo, como que a tener 25 años y no ser lo suficientemente inteligente. Y este miedo mío viene, o sea, me di cuenta que viene porque yo desde pequeña, ok, no quiero que esto suene arrogante ni nada, pero yo de pequeña recibía como que muchos halagos por mi inteligencia, o sea, como que siempre las personas me decían como que, ay, eres muy inteligente, y siempre a mis papás también les decían como que, ah, esa es una niña muy inteligente. Y en el colegio también siempre sacaba como honores y cosas así, o sea, siempre me iba muy bien en el colegio porque yo pues destacaba mucho, participaba mucho y así. Y también que yo desde pequeña tenía un pensamiento como muy crítico, o sea, como con absolutamente todo. Entonces, si tú me dices algo con lo que yo no estoy de acuerdo, probablemente yo te voy a debatir sobre eso, pero con buenos argumentos. Pues yo crecí así, como que siempre recibiendo mucha validación y muchos halagos por este tipo de cosas, o sea, por mi inteligencia y todo eso, por cómo hablaba también, por cómo me expresaba. Entonces yo siento que se me fue desarrollando este miedo poco a poco de ir creciendo y ya no ser esa niña inteligente, como que yo misma me generaba esta presión porque, a ver, a mí siempre me ha gustado como el conocimiento y saber cosas, investigar cosas nuevas y por eso era como que también. Y yo desde pequeña tuve acceso al internet, o sea, como que pude investigar muchas cosas y así, entonces supongo que también eso me ayudaba mucho como a poder saber de muchos temas. Sí, fui creciendo y como fue como avanzando este miedo mío que yo tenía de ya no ser tan inteligente. Si te está gustando el video, suscríbete por favor, dale like a este video, sígueme en mis demás redes sociales, me encuentras también como Diario de una Capricornio. Te voy a dar 5 segundos para que te suscribas y para que le des like. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Y esto es un poco loco de pensar y como que ahora lo veo de esa manera, ya que sé como que exactamente a lo que le tengo miedo y el por qué. Y es que yo digo, obviamente, mientras más yo crezca, más cosas como que iré sabiendo, pero mi miedo venía más como del tema de la validación, como que las otras personas lo reconocieran, como que okay, yo podía reconocer que yo era inteligente, pero a las otras personas le iba a parecer que yo era lo suficientemente inteligente. Siempre fue un tema de que, ah, eres muy inteligente para tu edad. Y es porque era una niña, obviamente, y ahora soy una adolescente. Ahora, cuando estás un poco más grande, es como que se asume que tú tienes que saber ciertas cosas o que tienes una madurez en ciertas cosas que cuando eres niña como que no se te exigen o no es tan normal que tengas esta madurez en este tipo de cosas. Entonces, ese era mi miedo, como no ser validada, no ser reconocida, como que las personas no notaran mi inteligencia. Ahora diciéndolo, es como que súper tonto, súper estúpido, pero yo le tenía miedo a eso, o sea, yo le tenía miedo a crecer y ya no ser como esa
chica súper inteligente. Pues obvio, también está esta presión de que cuando tú creces, pues, vamos a decir, quizás en mi entorno yo puedo ser una persona muy inteligente, pero qué tal si yo me vaya, yo que sea a una universidad donde está llena de cerebritos. O sea, obviamente yo voy a ser como que normal, supongo, no sé. Y es como que al yo indagar como en este miedo que yo tenía, me di cuenta como de esta presión que siempre se nos está como de esta presión que siempre tenemos encima de destacar en las cosas. Y esto viene desde el colegio literalmente, de que tenemos esta necesidad de ser extraordinarios, de ser como parte del 1% de cualquier cosa. Vivimos en una carrera a ver quién es más inteligente, quién es más esto, quién es lo más lo otro. Y como que el mundo nos presiona, como dije al principio del video, a ser personas extraordinarias, a no vivir una vida común, pero no te da como esas herramientas. Y resulta que ayer estaba viendo un análisis de Farid de una película en la que tuve como una pequeña epifanía sobre este tema y como que estuve pensando mucho en este tema del ordinario y lo extraordinario y como que destacar o no destacar en cosas. Y también aquí estaré mencionando a un youtuber que yo veo mucho que se llama Aterium, que él habla mucho de la vida cotidiana, como de lo exactamente, o sea, de las cosas que son como ordinarias, de aquellas pequeñas cosas que absolutamente nadie nota o de esas cosas que parecieran como no ser importantes en un mundo tan grande y que está llena de cosas súper locas para contar, para ver, y como que se nos olvida notar aquellas pequeñas cosas o aquellas personas que hacen un pequeño trabajo, pero que ese trabajo cuando tú lo sumas con los otros pequeños trabajos de otras personas ordinarias, forman una gran cosa, o sea, forman un gran trabajo. Entonces, en el análisis de la película que yo estaba viendo ayer, la película era sobre un tipo que tenía como ciertas visiones de cosas que él quería hacer. O sea, tipo, por ejemplo, si su jefe le decía algo, él se imaginaba como que le contestaba a su jefe con algo súper impresionante, pero en la vida real no era así. O sea, estas eran simplemente visiones. O sea, la vida del hombre era súper ordinaria, pues trabajaba en un trabajo normal, no era como reconocido, las personas no decían como que wow, qué persona tan excepcional, qué persona tan maravillosa. No, o sea, tenía una vida bastante común. Y aunque este no era como el foco principal en sí de la película, como que yo sí lo tomé un poco por esa parte de cuando menospreciamos como aquello como ordinario. O sea, tipo, te hacen pensar de que tú no puedes desear una vida en la que tú estés en un trabajo de 8 a 5, trabajes para una empresa, yo qué sé, y no seas tu propio jefe. O sea, como que yo siento que con el surgimiento del desarrollo personal y como que todo el mundo ver ese tipo de contenido nos ha hecho pensar que tener este tipo de vidas está mal o es como que mediocre. Cuando realmente no, o sea, es válido si tú no quieres ser tu propio jefe y tú simplemente quieres trabajar tranquilo en una empresa para otra persona, porque al final tu esfuerzo contribuye a algo importante. Y es este tema también, no se le da el suficiente reconocimiento a aquellas personas que no hacen algo súper grande, pero que hacen un pequeño esfuerzo que al final termina siendo un gran esfuerzo. Entonces, en la película, al final, el chico, pues el hombre, terminó recibiendo esta validación que él quería, o sea, ya al final de la película, pero no le impresionó tanto. O sea, cuando él terminó obteniendo como esta validación de otras personas y así, como que no fue algo tan grande para él, porque ya él se había dado toda esa validación que él sentía que necesitaba de los demás por hacer algo súper extraordinario. Ya él se había dado toda esa validación como él mismo y no fue como que tan wow. Vemos como a la frase que les dije como al principio, la voy a leer porque la tengo acá anotadas. Y es que los grandes logros de personas extraordinarias están hechos por pequeños logros de personas ordinarias. Muchas veces, no digo que siempre, obviamente, no, pero digo, por ejemplo, en una empresa. Vamos a poner el mismo ejemplo de lo que trabajaba el chico en la película. Él trabaja como en una entrevista, en una revista. Y pues pareciera como que el trabajo de él no era tan importante. Para el final
todas esas personas que vivían una vida ordinaria y como que súper tranquila, eran las que hacían esa revista posible, porque detrás de ese gran producto que tú ves, existen personas que están trabajando en la edición, en la corrección, en la fotografía de esa revista que tú ves, y al final el crédito se lo termina llevando una sola persona. Pero detrás de ese gran producto, de esa revista que tú ves, hay muchísimas personas que tienen un trabajito pequeño para cada cosa y que también son importantes para esa revista. Si tú tienes un trabajo que parece súper tonto, por algo existe ese trabajo. En algo ayuda. No creas que te van a contratar porque sí. Porque si la empresa pudieran reducir todos los costos posibles, los reducieran, créeme. Así es que ese pequeño trabajo que tú crees como que es súper normal y que no importa, realmente es al final lo que hace que ese producto sea posible también. Porque cuando sumamos todos esos pequeños trabajos que hacen esas personas y que normalmente creen que no es importante, es lo que al final termina llevando ese producto a ese resultado. ¿A qué se liga esto como con el miedo que yo tengo, como con la inteligencia y todo eso? Que yo siempre he querido ser como destacada en las cosas y porque exactamente de niña siempre destacaba, entonces ahora también tengo esta cosa de que necesito destacar y o sea me da miedo terminar viviendo una vida ordinaria, me da mucho miedo, me da miedo terminar trabajando para otra persona, de que no hacerme millonaria y todo eso, pero al final como que no está mal si termino siendo eso. A lo mejor no sea lo mejor y no porque esté viviendo una vida ordinaria, no, sino porque eso no es lo que yo quiero genuinamente, pero no estaría mal si al final termino, porque debemos desblindarnos de toda esta presión que nos ponen las demás personas de ser algo súper grande. No todos pueden ser sus propios jefes, ¿no? Y no todos deben aspirar a eso, porque a ver, y si una persona quiere simplemente vivir esta vida y ya, y no, o sea, no está dispuesta a, yo quise correr los riesgos que hay que correr porque no le interesa para ser su propio jefe, también está bien. Entonces dejemos esta narrativa de tú eres un mediocre por no ser tu propio jefe y no sé qué. O sea, paremos con esta narrativa porque no necesariamente tienes que tener este objetivo en la vida. Está bien vivir tu vida trabajando en algo que no sea extraordinario porque tu trabajo también es importante. Y nada, lo que yo les puedo decir es que hagan trabajo de sombras porque me di cuenta de esto y fue como que muy shock para mí y dije, wow, o sea, igual no tendría nada de malo. Quizás lo malo sería estar viviendo una vida con la que no me siento conforme. Ahora, las personas que sí se sienten conforme con esto no deben dejarse manipular por todas esas personas que dicen que tú tienes que vivir la vida más extraordinaria del mundo, porque no todos lo deseamos igual, no todos deseamos lo mismo. Hagan trabajo de sombras, tomen agua, no se dejen manipular por todo este contenido. Está bien ser ordinario, ser común y aprendan a apreciar también. Desde ahora aprendan a apreciar todo eso que dan por sentado. Y si tú eres una persona que trabaja y ves tu trabajo como algo súper ordinario y sin importancia, cambia tu perspectiva. Porque lo que haces es importante también, porque por algo estás ahí, por algo te están pagando. Y ese trabajo que haces es esa cosita pequeña que al final se suma con las otras pequeñas cosas y hacen un trabajo extraordinario y hacen un trabajo fantástico. Entonces, nada, nos vemos en el próximo video y las quiero y los quiero también. Chao. ¡Mua!